Mi madre me dijo que nunca le pidiera dinero cuando era niña, pero ahora exige que la mantenga, y cuando le recordé lo que hizo toda mi familia me abandonó. Tengo 38 años y mi hermano acaba de preguntarme por qué no estoy ayudando a pagar la casa de nuestros padres. Estábamos de vacaciones, todos mis hermanos juntos por primera vez en años, y de repente Ismael, el hermano menor que tiene 29 años y es quien más dinero gana de todos, soltó la pregunta como si fuera lo más normal del mundo. Me preguntó por qué no contribuía económicamente con la hipoteca y los gastos de nuestros padres cuando según él yo tenía una vida estable y un esposo con buen trabajo. Todos se quedaron callados esperando mi respuesta, como si hubieran estado hablando de esto a mis espaldas durante meses. Sentí la sangre hervirme porque sabía exactamente por qué no ayudaba, pero nunca pensé que tendría que explicarlo en voz alta frente a todos. Le dije la verdad sin filtros, le dije que nuestros padres Cristian y Silvia nunca me apoyaron cuando estaba creciendo, que yo no crecí con ellos sino con nuestra abuela Rosario, que ella fue quien me crió, me alimentó, me vistió y me mandó a la escuela mientras ellos se enfocaban en los otros 3 hijos que sí vivían con ellos. Le conté algo que probablemente ninguno de ellos sabía. Cuando tenía 14 años la abuela Rosario me pidió que escribiera una carta a mis padres pidiendo ayuda económica para mi educación. Escribí esa carta con el corazón en la mano explicando que necesitaba uniformes nuevos, libros y materiales escolares. La respuesta de mi madre Silvia fue devastadora. Le dijo a mi abuela en una carta que le enseñara a no pedirles dinero porque lo que ganaba mi padre era justo para ellos y para mis 3 hermanos Ismael, Axel y Cecilia. Mi abuela me dejó leer esa carta y nunca la olvidé. Cada palabra estaba grabada en mi memoria como si me la hubieran tatuado en la piel. Les expliqué que cuando la familia inmigró años después yo contribuí económicamente a pesar de ser más joven que Axel. Pagué renta durante los 2 años que viví con ellos después de llegar al país. Usé cada centavo que ganaba trabajando en empleos horribles para ayudar a la abuela Rosario hasta el día que murió. Después de que me mudé a otro estado hace más de 10 años he estado completamente sola sin recibir ni un solo peso de ayuda de nadie. Así que no sentía que fuera mi responsabilidad mantener ahora a 2 personas que básicamente me dijeron a los 14 años que yo no era su problema. El silencio después de mi explicación fue ensordecedor. Cecilia miraba su plato, Axel miraba su teléfono e Ismael tenía esa expresión de incomodidad de alguien que se arrepiente de haber abierto la boca. Pensé que ahí terminaría todo, pero estaba muy equivocada. Aparentemente Ismael le contó todo a mi madre. Unos días después de regresar de las vacaciones recibí una serie de mensajes largos de Silvia acusándome de ser una hija irrespetuosa. Decía que yo había sido una niña problemática, que le hablaba mal y que incluso habíamos tenido peleas físicas. Me acusaba de haber sido violenta y desobediente desde pequeña. Leí esos mensajes con una mezcla de incredulidad e ira porque sí hubo conflictos físicos y verbales, pero ella convenientemente omitía lo que los provocaba. Le respondí con toda la verdad sin guardarme nada. Le recordé que cuando tenía 15 años ella intentó convencer a la abuela Rosario de que me enviara a bailar al extranjero. Sonaba como una oportunidad de trabajo, pero todos sabíamos que esas ofertas eran tapaderas para trata de personas. Mi abuela se negó rotundamente y eso causó una pelea enorme entre ellas. Le recordé también el incidente del uniforme escolar. Yo solo tenía un uniforme que lavaba a mano cada noche, lo dejaba secar al aire durante horas, me levantaba temprano cada mañana para plancharlo y poder ir a la escuela. Un día llegué a casa y encontré mi uniforme empapado en salsa de soya. Ella lo había hecho deliberadamente porque sabía que la escuela era lo único que me importaba, mi único escape, mi única esperanza de un futuro mejor. Tuve que lavar ese uniforme frotando durante horas tratando de quitar las manchas oscuras y luego secarlo con la plancha caliente para poder usarlo al día siguiente. Le dije que esos incidentes no fueron aislados, que cada conflicto que tuvimos fue resultado directo de sus acciones, de su rechazo constante de hacerme sentir que yo era menos que mis hermanos. Le escribí que ella nunca me trató como una madre debería tratar a su hija y que ahora, después de décadas, pretendiera que yo tenía alguna obligación con ella era ridículo. Su respuesta fue bloquearme. Simplemente dejó de hablarme como si yo fuera el problema. Esperaba que al menos algunos de mis hermanos entendieran mi posición, pero no fue así. Uno por uno fueron distanciándose hasta que básicamente no tuve contacto con ninguno de ellos. De alguna manera yo, que solo dije la verdad y puse un límite razonable, terminé siendo la villana de la historia. ¿Hice mal en ser honesta sobre mi infancia? ¿Debería haber seguido callada y empezar a enviar dinero solo para mantener la paz? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde que mi madre me bloqueó y las cosas han escalado de maneras que no anticipé. Empecé a recibir mensajes de mis otros 2 hermanos Axel y Cecilia, ambos con el mismo tono acusatorio. Axel me escribió que era un egoísta, que me había olvidado de dónde venía, que nuestros padres nos dieron la oportunidad de una mejor vida al traernos a este país y que ahora que ellos necesitan apoyo yo les doy la espalda. Cecilia fue aún más dura, me dijo que siempre había sido la rara de la familia, que me creía mejor que todos y que ahora que tenía un esposo con dinero no quería saber nada de mi propia sangre. Lo que más me dolió fue que ninguno de ellos reconoció ni por un segundo lo que les había contado sobre mi infancia. Era como si mi experiencia no importara, como si mis recuerdos fueran inventados o exagerados. Pero eso no fue lo peor. Empecé a recibir llamadas de familiares a quienes no había visto en años, tíos, primos, incluso la hermana de mi madre, todos con la misma historia.
Me decían que Silvia estaba muy triste, que yo la había herido profundamente con mis acusaciones. Algunos me pedían que reconsiderara mi posición, que la familia es lo más importante y que los rencores del pasado deberían quedarse en el pasado. Otros fueron más directos y me dijeron que estaba siendo cruel con dos personas mayores que solo querían vivir tranquilos sus últimos años. Me di cuenta de que mi madre había estado contando su versión de los eventos a toda la familia extendida. En su narrativa ella era la víctima y yo era la hija desagradecida que tenía dinero de sobra, pero se negaba a ayudar por puro rencor. Lo que estos familiares no sabían o ignoraban convenientemente era que mis padres no están en una situación desesperada para nada. Cristian y Silvia reciben pagos del seguro social cada mes y usan ese dinero para viajar de un país a otro. No están sufriendo económicamente, simplemente no quieren ajustar su estilo de vida. Además, la hipoteca de su casa es de menos de 2.000 al mes, que se divide entre mis 3 hermanos que todavía viven ahí. Ismael paga la mayor parte porque gana más. Axel y Cecilia se reparten el resto según sus ingresos. Yo nunca viví en esa casa, ni siquiera tengo un cuarto ahí porque la compraron años después de que yo ya me había mudado a otro estado. Me están pidiendo que contribuya a un hogar del que nunca fui parte para mantener un estilo de vida que mis padres no necesitan. Durante una de esas llamadas familiares, una tía me dijo que yo tenía dinero de sobra porque mi esposo Hernán ganaba bien y que podía permitirme ayudar sin que nos afectara. Le expliqué que Hernán y yo organizamos nuestras finanzas cuidadosamente para que cualquiera de los dos pudiera cubrir todos los gastos del hogar solo si fuera necesario. Lo hicimos así intencionalmente porque estamos pensando en tener hijos y yo quiero poder dejar de trabajar temporalmente sin que tengamos problemas económicos, pero mi tía interpretó eso como confirmación de que tengo dinero extra que debería estar compartiendo con la familia. Es frustrante porque no entienden que tener estabilidad financiera no significa tener obligación de mantener a personas que nunca te mantuvieron a ti. Las llamadas y mensajes continuaron durante semanas. Algunos familiares eran más amables que otros, pero el mensaje era siempre el mismo: yo debía perdonar, olvidar y empezar a contribuir económicamente con mis padres. Nadie quería escuchar mi lado de la historia o validar lo que había vivido. En sus mentes yo era simplemente una hija rebelde que guardaba rencores infantiles. Hubo momentos en que dudé de mí misma, en que me pregunté si realmente estaba siendo demasiado dura o si debería simplemente ceder y enviar algo de dinero para que todos me dejaran en paz. Pero entonces recordaba la carta que mi madre le escribió a mi abuela diciéndole que me enseñara a no pedirles dinero. Recordaba mi uniforme empapado en salsa de soya y recordaba todas las veces que me sentí invisible en mi propia familia. Una noche, mientras hablaba con Hernán sobre toda esta situación, él me preguntó algo que me hizo pensar. Me preguntó si alguno de mis hermanos había preguntado cómo estaba yo emocionalmente después de toda esta confrontación. La respuesta era no. Ninguno había mostrado la más mínima preocupación por mi bienestar, solo les importaba que yo abriera mi billetera. Hernán me recordó que yo había trabajado desde adolescente para ayudar a la abuela que me crió, que había pagado renta cuando viví con mis padres, que me había mantenido completamente sola durante más de una década. Me dijo que no tenía nada de que sentirme culpable y que si mi familia no podía ver el valor de todo lo que había hecho por mí misma, entonces ese era su problema, no el mío. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir manteniéndome firme en mi decisión. Actualización 2. Lo que descubrí después cambió todo. Hace unos días estaba organizando algunas cajas viejas que tenía guardadas desde que murió la abuela Rosario. Eran cosas que había heredado de ella y que nunca había tenido el valor emocional de revisar completamente. Entre papeles viejos, fotos y recuerdos encontré algo que me dejó helada. Era una caja de metal pequeña que contenía cartas y recibos que la abuela había guardado durante años. Empecé a leer las cartas y mi mundo se volvió a derrumbar. Eran cartas entre mi abuela Rosario y mi madre Silvia, todas fechadas durante mi infancia y adolescencia. En esas cartas descubrí algo que nunca supe. Mi abuela Rosario le había estado enviando dinero a mi madre Silvia durante años. No eran cantidades pequeñas, eran cientos de dólares cada mes. La abuela trabajaba limpiando casas, haciendo costuras, cualquier trabajo que pudiera conseguir, y enviaba gran parte de ese dinero a mi madre. En las cartas mi abuela le pedía a Silvia que usara ese dinero para ayudarme con mi educación, con mis necesidades básicas, pero según los recibos y las respuestas de mi madre, ese dinero nunca llegó a mí. Mi madre le escribía a la abuela agradeciéndole el dinero y diciéndole que lo estaba usando para los gastos de la casa y para mis 3 hermanos. En una carta particularmente reveladora, mi madre le escribió a la abuela que el dinero estaba ayudando mucho con la educación de Ismael y con las actividades extracurriculares de Cecilia. Me senté en el piso rodeada de esas cartas y lloré. Mi abuela, que apenas tenía para ella misma, se había estado sacrificando para enviar dinero pensando que me estaba ayudando, cuando en realidad ese dinero se usaba para mis hermanos que ya vivían con mis padres y recibían todo su apoyo. Mi madre había estado básicamente robándole a su propia madre, aprovechándose de su amor por mí. Encontré recibos de giros postales fechados mes tras mes durante casi 10 años, calculé mentalmente y la cantidad total que mi abuela envió probablemente superaba los $30.000, $30.000 que ella ganó con trabajo duro, que envió con la esperanza de darme un mejor futuro y que mi madre desvió hacia sus otros hijos.
Las cartas también revelaban algo más. En varias ocasiones mi abuela le preguntaba a mi madre por qué yo no podía vivir con ellos porque tenía que quedarme con ella cuando era obvio que la situación económica de la abuela era muy difícil. Las respuestas de mi madre eran vagas y evasivas. En una carta mi madre escribió que yo estaba mejor con la abuela porque ellos no tenían espacio suficiente en su casa, pero yo recordaba perfectamente esa casa donde crecieron mis hermanos. Tenía 3 habitaciones más que suficiente espacio para 4 niños. La verdad era que simplemente no me querían ahí. Yo era la hija no deseada que habían dejado convenientemente con la abuela y luego se aprovecharon del amor de la abuela para obtener dinero extra. Le mostré todo a Hernán esa noche. Él estaba tan furioso como yo. Me dijo que necesitaba confrontar a mi madre con esta información, que no podía dejar que siguiera manipulando la narrativa. Al principio dudé porque parte de mí solo quería cortar todo contacto y seguir adelante con mi vida, pero Hernán tenía razón. Mi madre le había contado a toda la familia que yo era una hija cruel y desagradecida. Había distorsionado toda la verdad para hacerse la víctima. Merecía ser confrontada con la evidencia de su propio engaño. Tomé fotos de las cartas más relevantes, de los recibos y de las partes donde mi madre admitía usar el dinero de la abuela para mis otros hermanos. Le envié las fotos a mi madre por mensaje junto con un texto que decía que había encontrado las cartas de la abuela, que ahora sabía que ella había estado recibiendo dinero durante años, dinero que se suponía era para mí pero que usó para Ismael, Axel y Cecilia. Le dije que tenía mucho valor de llamarme desagradecida cuando ella le había robado a su propia madre aprovechándose de su amor por mí. Le pregunté cómo podía dormir por las noches sabiendo lo que había hecho. Su respuesta llegó horas después y fue peor de lo que imaginé. No negó nada de lo que le dije. En cambio me escribió que la abuela Rosario había tomado la decisión de quedarse conmigo por su cuenta, que ella nunca le pidió que me criara. Dijo que si la abuela quería enviarle dinero era su decisión y que ella tenía 3 hijos que mantener, así que usó ese dinero donde más se necesitaba. Entonces escribió algo que nunca olvidaré. Dijo que yo no era realmente su responsabilidad porque la abuela Rosario me había reclamado primero, que desde que nací la abuela insistió en cuidarme y que ella simplemente respetó esos deseos. Básicamente estaba diciendo que yo nunca fui su hija, que siempre fui la hija de la abuela y por lo tanto cualquier obligación que tuviera hacia mí era nula. Me dijo que dejara de buscar razones para odiarla, que ella hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y que si yo no podía entender eso entonces éramos mejor como extrañas. Bloqueó mi número después de enviar ese mensaje, así que ni siquiera pude responderle. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había confirmación de que nunca fui importante para ella. Tristeza porque una parte de mí todavía había esperado que negara todo, que dijera que me amaba, que algo en ella reconociera el daño que me había causado. Actualización 3. Las semanas después de esa confrontación fueron caóticas. Decidí enviarle las mismas fotos de las cartas a mis hermanos. Quería que supieran la verdad de lo que había pasado, quería que entendieran que el dinero que la abuela Rosario enviaba pensando en mí había sido usado para ellos. Pensé que tal vez eso los haría reflexionar, que tal vez alguien finalmente vería las cosas desde mi perspectiva. Cecilia ni siquiera respondió, simplemente me bloqueó también. Ismael me envió un mensaje frío, diciendo que lo que pasó hace décadas no cambiaba el hecho de que nuestros padres necesitan ayuda ahora, pero fue Axel quien me sorprendió. Unos días después de enviarle las fotos recibí una llamada de un número desconocido. Era Axel llamando desde el teléfono de un amigo porque temía que nuestra madre revisara su teléfono. Me dijo que había leído las cartas que le había enviado, que había confrontado a nuestra madre al respecto y que ella básicamente admitió todo sin remordimiento. Axel me dijo que siempre supo que yo había tenido una infancia diferente, que nunca entendió por qué vivía con la abuela, pero que nuestros padres siempre lo presentaron como si fuera una decisión de la abuela, no de ellos. Me pidió perdón por no haberme defendido durante las vacaciones, por no haber cuestionado la narrativa de nuestros padres todos estos años. Pero luego vino la parte que me rompió el corazón. Axel me dijo que aunque ahora entendía mi posición y estaba de mi lado, no podía defenderme públicamente. Me explicó que él todavía vive en la casa de nuestros padres, que no gana lo suficiente para mudarse y pagar renta en otro lugar, que si se ponía de mi lado nuestros padres podrían echarlo o hacer su vida imposible. Me pidió que entendiera su situación, que él no tenía el privilegio de cortar contacto como yo lo había hecho. Me dijo que cuando pudiera independizarse económicamente me buscaría y reconstruiríamos nuestra relación, pero que por ahora tenía que mantener las apariencias. Colgué esa llamada sintiéndome traicionada incluso por ese apoyo tibio y condicional. Mientras tanto mis padres habían encontrado nuevas formas de intentar contactarme. Empezaron a llamar y enviar mensajes desde los números de teléfono de otros familiares. Algunos de esos familiares ni siquiera sabían que estaban siendo usados así. Recibí un mensaje de un primo diciendo que nuestros padres querían hablar conmigo, que estaban muy afectados por todo esto. Cuando le expliqué al primo lo que realmente había pasado, se disculpó y me dijo que no sabía que mis padres estaban usando su teléfono. Pero no todos los familiares eran tan comprensivos. Una tía me envió un mensaje particularmente cruel diciéndome que la abuela Rosario estaría decepcionada de mí, que ella crió a una niña desagradecida que ahora le daba la espalda a su propia sangre.
Ese mensaje sobre mi abuela me enfureció más que cualquier otra cosa. Le respondí a esa tía que la abuela Rosario se había sacrificado toda su vida por mí trabajando hasta el agotamiento enviando dinero que mi madre robó para usarlo en otros hijos. Le dije que si alguien estaría decepcionado sería la abuela al saber que su propia hija la había estado estafando durante años mientras ella trabajaba limpiando pisos y cosiendo ropa hasta altas horas de la noche. Le dije que la abuela estaría orgullosa de mí por haberme defendido por no dejar que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Mi tía no respondió pero sé que compartió ese mensaje con otros familiares porque después de eso las llamadas y mensajes disminuyeron significativamente. Hernán durante todo este tiempo fue mi roca. Cada vez que yo dudaba, cada vez que me sentía culpable, él me recordaba todo lo que había logrado por mí misma. Me recordaba que había trabajado desde adolescente, que me había pagado mi propia educación, que había construido una vida estable sin ayuda de nadie. Me decía que no le debía nada a personas que nunca habían estado ahí para mí. Una noche mientras cenábamos me propuso algo, me dijo que deberíamos considerar mudarnos más lejos, empezar completamente de nuevo en un lugar donde mi familia no pudiera encontrarnos fácilmente. Al principio la idea me asustó porque significaba cortar completamente los últimos hilos que me conectaban con mi pasado, pero mientras más lo pensaba más sentido tenía. Necesitaba distancia física además de emocional, necesitaba estar en un lugar donde no tuviera que preocuparme por encontrarme con familiares en el supermercado o recibir visitas sorpresa. Actualización 4. Han pasado varios meses desde mi última actualización y mucho ha cambiado. Hernán y yo tomamos la decisión de mudarnos a otro estado incluso más lejos de donde estábamos. El proceso fue liberador. Empacar nuestras cosas, cerrar ese capítulo y saber que estábamos empezando completamente de nuevo. No le dijimos a nadie de mi familia a dónde nos mudábamos, simplemente desaparecimos de sus vidas como ellos habían deseado que hiciera desde el principio. Antes de mudarnos bloqueé a todos los familiares que todavía tenían mi información, borré y recreé mis cuentas de redes sociales bajo nombres diferentes para que no pudieran encontrarme. Fue como presionar un botón de reinicio en mi vida. 2 meses después de mudarnos descubrí que estaba embarazada. La ironía no se me escapó. Durante años mis padres y hermanos habían comentado sobre el hecho de que Hernán y yo no teníamos hijos, algunos incluso insinuaban que era egoísta de mi parte esperar tanto tiempo. Ahora que finalmente estaba embarazada no se lo podría decir a ninguno de ellos. Este bebé crecería sin conocer a mis padres, sin saber que tiene tíos y tía por mi lado de la familia. Algunos podrían decir que eso es cruel, que le estoy robando al bebé su familia extendida, pero yo lo veo diferente. Le estoy protegiendo de toxicidad, le estoy protegiendo de crecer en un ambiente donde se hacen diferencias entre hijos, donde el amor es condicional, donde la manipulación es moneda corriente. Un día mientras estaba organizando el cuarto del bebé recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre Silvia, había conseguido mi nuevo número de alguna manera, probablemente a través de algún familiar que yo había olvidado bloquear. El mensaje era corto y devastador. Decía que para ella yo estaba muerta, que una hija que podía ser tan cruel y desagradecida no merecía llamarse su hija. Decía que había intentado darme la oportunidad de redimirme, de ser parte de la familia, pero que yo había elegido el rencor sobre la sangre. Terminaba diciendo que nunca volviera a buscarla, que viviera mi vida sin ella como aparentemente siempre había querido. Leí ese mensaje varias veces y en lugar de dolor o tristeza sentí una extraña sensación de liberación. Le respondí por última vez, le escribí que ella tenía razón, que yo había estado muerta para ella desde que tenía uso de razón, que la diferencia era que ahora yo también la estaba dejando ir. Le dije que ella había tenido décadas para ser una madre, para reconocer el daño que había causado, para intentar enmendarlo, pero que, en cambio, había elegido una y otra vez hacerse la víctima. Le escribí que yo no necesitaba su aprobación o su amor, que había construido una vida hermosa sin ella y que seguiría haciéndolo. Le dije que el bebé que venía en camino jamás sabría su nombre porque no quería que ningún nieto mío sintiera lo que yo sentí crecer sabiendo que no era suficiente. Bloqueé ese número inmediatamente después de enviar el mensaje sin esperar respuesta. Los meses siguientes fueron sorprendentemente pacíficos. Hernán y yo nos enfocamos en prepararnos para la llegada del bebé, compramos todo lo necesario, tomamos clases de preparación para el parto y soñamos con nuestro futuro. Por primera vez en mi vida me sentí completamente libre. No había llamadas de familiares exigiendo explicaciones, no había mensajes culpándome por poner límites, no había ojos juzgándome en reuniones familiares. Solo éramos Hernán y yo construyendo exactamente el tipo de familia que siempre había querido, una basada en amor, respeto y apoyo mutuo, no en obligaciones falsas y lealtades tóxicas. Nació mi hija hace 3 semanas y cuando la vi por primera vez supe que había tomado todas las decisiones correctas. Esta niña nunca se sentirá menos, que nunca se preguntará si es amada, nunca tendrá que cargar con el peso de expectativas que cambian según la conveniencia de otros. Hace unos días recibí un mensaje de Axel de su propio número. Esta vez me contó que finalmente había ahorrado suficiente para mudarse, que había rentado un pequeño apartamento y que aunque sus relaciones con nuestros padres ahora son tensas, había valido la pena la independencia. Me preguntó si podíamos hablar, si había alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación. Le respondí que sí, pero con condiciones claras. Le dije que si quería ser parte de mi vida tenía que entender que mi familia ahora son Hernán y mi hija, que nuestros padres no tienen lugar en mi mundo y que necesito que respete eso. Me dijo que lo entendía completamente, que él también estaba trabajando en procesar todo lo que había aprendido sobre nuestra infancia.
Hablamos por teléfono unos días después y aunque la conversación fue incómoda al principio logramos reconectar un poco. Axel me contó que las cosas en casa de nuestros padres han empeorado desde que él se mudó, Ismael y Cecilia siguen ahí pagando la hipoteca, pero la tensión es constante. Aparentemente nuestros padres les están pidiendo más dinero cada mes inventando nuevos gastos que necesitan cubrir. Axel me dijo que Ismael finalmente está empezando a cansarse de la situación que ha mencionado buscar su propio lugar. Le dije a Axel que esperaba que mis hermanos algún día se dieran cuenta de lo que yo me di cuenta hace años, que ser familia no es una excusa para el abuso, que el amor no debería sentirse como una carga. No sé si alguna vez hablaré con Cecilia o Ismael de nuevo, honestamente no me importa mucho. He aprendido que puedes elegir a tu familia, que la sangre compartida no significa nada si no está respaldada por amor, respeto y cuidado genuino. Mirando hacia atrás a todo lo que pasó estos últimos meses, no me arrepiento de nada. Me arrepentiría más de haber cedido, de haber empezado a enviar dinero solo para mantener la paz, de haber dejado que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia familia, si terminé sola en términos de familia biológica. Pero gané algo mucho más valioso, gané mi dignidad, mi paz mental y la oportunidad de crear el tipo de familia que siempre merecí tener. Mi hija crecerá sabiendo que su madre es fuerte, que puso límites, que no permitió que nadie la tratara mal, ni siquiera su propia familia. Esa es la lección más importante que puedo enseñarle. Para cualquiera que esté en una situación similar, que se sienta culpable por distanciarse de familia tóxica, recuerden que ustedes no les deben nada a personas que nunca estuvieron ahí para ustedes. El hecho de compartir sangre no les da derecho a su dinero, su tiempo o su energía emocional. Está bien cortar contacto, está bien priorizar su propia salud mental, está bien construir una nueva familia con personas que realmente los amen. No dejen que nadie los haga sentir culpables por elegirse a ustedes mismos.